tenía muchos peces. Su casa parecía un acuario. Tenía peces azules, morados, verdes, de todos los colores. Un día yo fui con mi hermanito y él empezó a tocar una pecera que porque tenía un pez muy grande. Yo le dije que no hiciera eso porque se iba a caer y se cayó. Se llenó de agua todo lugar. El pececito no sobrevivió y llegó mi abuelo. Se puso a gritarle a mi hermano y al día siguiente le hicimos un funeral al pececito. Y enfrente de todos dijo: niño tonto, te odio. Desde ese día mi abuelo odió a mi hermano. Empezó a darnos regalos a todos. A mí me regaló un Xbox, a mi hermana un iPad y a mi hermanito nada. Él le compró un pez a mi abuelo para que lo perdonara y mi abuelo se enojó aún más. Le dijo: el pez que tú mataste me lo había dado tu abuela antes de irse. Nunca lo perdonó. Fui con mi hermanita a comprar ropa al mercado, pero mi hermanita encontró un suéter que tenía el logo de YouTube. Empezó a decirme: Ale, cómpramelo. Y se lo compré. Llegando a la casa, ella se puso el suéter y se puso a gritar: oye, me encontré algo en las bolsas del suéter. Y saqué un sobre que tenía mucho dinero. Ella se emocionó, empezó a decir que era rica y yo le dije: no gastes ese dinero. Pues al día siguiente, ella tenía un buen de muñecas nuevas, le había comprado juguetes a sus amigos y se había quedado sin dinero. Días después vimos cerca del mercado que pegados en los pósters habían fotos del suéter de mi hermana que decía: se busca suéter, se otorga recompensa. Pues la inteligente fue a devolver el suéter, pero obviamente la señora del mercado estaba buscando el dinero. Como yo la quiero mucho, tuve que sacar mis ahorros y pagar su deuda o nos iban a meter a la cárcel. Suscríbete y vendo sus muñecas. Hace unos años yo fui a la playa y en la noche todo normal, yo estaba en el hotel y le dije a mis papás: voy a bajar al restaurante del hotel a cenar algo. Ellos me dijeron que sí y yo bajé en el elevador. Cuando fui a la cafetería me dijeron que ya estaba cerrada porque ya iban a limpiar. Así que yo pensé, cerca de aquí vi una pizzería. Salí y las calles estaban oscuras. Entre más caminaba, sentía que alguien me estaba siguiendo. Una señora de por ahí me dijo: niño, regresa de tu casa, esta hora está muy peligroso. Y yo me asusté aún más. Cuando iba a llegar a la pizzería, se me acercó un señor que era como un vagabundo. Me dijo: coopérame con una moneda. Yo le dije que no tenía dinero y él se enojó y se estaba poniendo muy agresivo. Saqué los 200 pesos que tenía para cenar, se los di y me eché a correr para el hotel. Mientras corría solo escuchaba la risa del hombre y me quedé sin cenar. Hace unos años tenía un tío llamado Ramón que tenía mucho dinero, pero nadie sabía de dónde lo sacaba. Un día llegó con un auto carísimo y pues él vendía quesadillas. Días después yo lo fui a visitar a su casa y vi que afuera habían varias personas que se veían muy enojadas. Yo les pregunté que quién buscaba y me dijeron: a Ramón, el estafador. Entré a su casa y mi tío me dijo: diles que no estoy. Salí y les dije: mi tío no está en su casa. Un señor dijo: pues dile que el coche que me vendió no sirve, se le cayó la pintura y quedó horrible, quiero mi dinero. Pues mi tío tenía tanto dinero porque se dedicaba a comprar coches chafas, pintarlos un poco y hacer que se vieran bonitos y vendiéndolos carísimos. Días después mi tío desapareció, no le dijo nada a nadie, simplemente ya no estaba. Hasta que meses después nos enteramos que estaba vendiendo pastes en Pachuca. ¿Quieres saber cómo mi vecina y su hijo destruyeron mi coche? Suscríbete. Hace unos años yo tenía que cuidar a mi hermano y a mis primitos, pero ellos querían ir a un concierto. Yo no quería ir, así que les dije que se quedaran a jugar videojuegos. Ellos se enojaron, pero después de un tiempo se quedaron ahí jugando. Uno de mis primitos me dijo: oye, Ale, ¿me prestas tu celular para jugar? Y yo se lo presté. Minutos después mi hermano me dijo: oye, Ale, acompáñame al sótano para sacar unas cosas. Yo acompañé a mi hermano y cuando estaba bajando, él se regresó, cerró la puerta y me dejó abajo en el sótano. Yo no tenía mi celular porque se lo había prestado a mi primito y estaba ahí completamente solo y abandonado. Fue pasando el tiempo, yo sabía que ellos habían ido al concierto, así que si les pasaba algo iba a ser mi culpa. Intenté salir de todas las maneras y no pude. Pasó toda la noche y nadie vino a abrirme, así que yo pensaba que les había pasado algo. Después de unas horas llegaron mis papás y les grité para que me abrieran. Les dije: mis primos, ¿dónde están? Están perdidos. Y me dijeron: yo tenía un amigo llamado Felipe que se había peleado con sus papás, entonces se había ido de la casa. Yo le preguntaba que en dónde estaba durmiendo y me decía: no puedo decirte, Ale, eso es un secreto. Se creía que estaba en una película. Una noche yo salí a jugar fútbol y la cancha en la que yo jugaba quedaba cerca de la escuela, ¿no? Jugué fútbol, metí 2 goles y cuando iba de regreso a mi casa pasé al lado de la escuela y vi que pasó por ahí mi amigo. Yo lo iba a saludar, pero pensé: lo voy a seguir para ver dónde se está durmiendo. Empecé a caminar detrás de él y vi que se
se metió a la escuela por una barda. Yo empecé a pensar, ¿y si lo vi mal y no es mi amigo? ¿Qué tal y es un ladrón que se está metiendo a la escuela? Así que hice lo correcto. Fui con el guardia y le dije, vi que una persona se metió a la escuela. Pues al otro día, mi amigo me mandó mensaje que lo habían expulsado porque se estaba quedando a dormir en la escuela. Arruiné su escondite. Mis tíos son millonarios, tienen una casa gigante que tiene piscina, un buen de cosas. Entonces cada que íbamos, mi hermana se tomaba fotos y presumía, miren mi casa, soy millonaria, tengo lo que quieren. Y todos sus amigos pensaban que ella era rica. Mi hermana le pidió permiso a mis tíos de hacer su fiesta de cumpleaños en su casa. Ellos le dijeron que sí y le dijeron que no iban a estar. Pues en la fiesta ella estuvo todo el tiempo diciéndoles, ay, ¿qué tal les gusta mi casa? Tiene canchas, piscina, podemos hacer lo que queramos. Yo no hacía nada para que no la molestaran, pero en medio de la fiesta llegaron mis tíos. Le dijeron a todos, ¿qué tal? ¿Les gusta mi casa? Se la presté a mi sobrina favorita. Todos voltearon a verla con mucho enojo. Descubrieron que era una mentirosa, pues sus amigos le dijeron que querían ir a nuestra verdadera casa. Y era una casa pues muy sencilla, yo no soy rico. Le dejaron de hablar por mentirosa. Hace unos años yo me la pasaba jugando Fortnite con mis amigos. Jugábamos todo el día. A veces nosotros apostábamos cosas, como que quien perdiera le hacía la tarea al otro, le compraba algo en la escuela y yo siempre ganaba porque mis amigos eran malísimos. Un día un amigo llamado Rodrigo me dijo, vamos a jugar pero de verdad, tú contra mí y quien pierda le va a dar su consola al otro. Yo pues feliz porque Rodrigo era el peor jugando y ya iba a tener 2 consolas. Pasaron los días, yo estuve practicando hasta que llegó el día del juego. Todos mis amigos se conectaron para vernos jugar. Empezamos y yo no le podía hacer nada. De una semana para la otra él se había hecho buenísimo. Me ganó 1, 2, 3 veces, yo no le pude hacer nada. Al día siguiente en la escuela tuve que llevar mi PlayStation porque él me la había ganado. Pasó una semana y él terminó con su novia. Cuando estaba en la escuela su novia se me acercó y me dijo, oye Ale, ¿sabías que tú no perdiste contra Rodrigo? Te lo digo ahorita porque ya no somos nada. Él le pagó a un jugador profesional para que jugara por él y te ganara tu PlayStation. Hace unos años al mejor amigo de mi hermano lo corrieron de su casa. Se salió de estudiar y le dijeron que ya no lo querían ahí, así que nadie sabía a dónde se había ido. Mi hermano tuvo la gran idea de meterlo a vivir en nuestra casa sin decirle a nadie. Cuando yo me iba a jugar fútbol, él entraba y comía, en la noche se metía al armario y ahí se dormía y mis papás no se dieron cuenta. Pasó una semana, pasaron 2, pasaron 3 y yo me di cuenta que empezaba a desaparecer mi dinero, mis cosas, y no sabía quién se las llevaba. Un día escuché que mi hermano estaba hablando solo en su cuarto. Seguramente está en alguna llamada, pero su celular estaba en la mesa. Cuando abrí la puerta, estaba su mejor amigo, sí, el que nadie sabía en dónde estaba, y mi hermano me dijo, Ale, la verdad, ha estado viviendo aquí desde hace 2 meses, y yo no me había dado cuenta. Él había estado agarrando mis cosas, había estado poniendo mi ropa, y yo no me enteré. Obviamente le conté a mis papás, e hicieron que se fuera. El papá de mi amiga lamentablemente se fue de este mundo, pasó a mejor vida. Yo estuve apoyándola, ella estaba muy triste. Fue pasando el tiempo y yo ya la veía más feliz. Un día cuando fui a su casa, ella me enseñó un gusanito. No me dejó que yo lo tocara, que ese gusano era más importante que todos, y me dijo que su papá había renacido en ese gusano y se había vuelto loca. Tenía toda una casa hecha para ese gusano, tenía su piscina, el gusano vivía mejor que yo. Todos mis amigos en la escuela le decíamos que estaba loca, que como su papá ahora era un gusano, pero ella decía que sí, que su papá era un gusano. Un día fuimos a su fiesta de cumpleaños y ella ni siquiera bajaba de su cuarto, se la pasaba con su gusano. Su novio que estaba en la fiesta se hartó, subió a su cuarto, agarró el gusano y lo aventó al piso. Ella se puso a llorar, dijo que la había dejado sin papá y él le dijo, tú no tienes papá hace muchos años, eso era un gusano. Su mamá muy enojada hizo que todos nos fuéramos y ella ya no fue a clases, se salió de la escuela que porque ya no nos quería ver. La entiendo porque eso debió ser algo muy triste y perdió a su papá 2 veces, como persona y como gusano. Yo vivía en un lugar donde no teníamos mucho dinero, pero un día un amigo llamado Carlos juntó el dinero y se compró un iPhone 11. Nos empezó a decir que él ya no era como nosotros porque él tenía iPhone, que él ya era millonario y que le dábamos asco. Mis amigos y yo ni siquiera teníamos celular, así que él se nos hacía la persona más millonaria. Nunca nos dejaba agarrar su celular, decía que se lo íbamos a robar o lo íbamos a romper
ver y él se la pasaba ahí mandando mensajes. Un día, mientras estábamos jugando fútbol, uno de mis amigos se lastimó muy feo y le dijimos a Carlos que le llamara a la ambulancia. Él se puso muy nervioso y dijo que no le iba a hablar, así que yo le quité su celular para llamarle y me di cuenta que era un celular falso. Sí, el celular estaba completamente apagado, no funcionaba. Todos empezamos a reírnos de él. Sí, se nos olvidó que teníamos un amigo con la pierna rota, pero es que su iPhone era falso. Sí, tanto que nos presumía, tanto que nos decía, y era un iPhone falso. Me encontró una señora y le pedimos que le llamara a ayuda. Mi amigo se recuperó, todo bien, y Carlos fue la burla de todos. Yo siempre veía que mi hermano estaba jugando videojuegos en su tablet. Llevaba muchos años así y nunca se me hizo extraño. Por las noches, mientras yo estaba en mi celular, empecé a escuchar como que él hablaba con alguien. Cuando iba a su cuarto y abría la puerta, él rápido apagaba su tablet, la dejaba a un lado y me decía que me fuera. Pasaron los días y cada vez más pasaba más tiempo jugando. Ya ni siquiera salía a jugar fútbol, ya no quería ir al cine y cada vez estaba más raro. Una vez le pregunté, ¿qué estás jugando? Estoy jugando Roblox con mis amigos. ¿Y en Roblox se puede hablar? No. ¿Y por qué siempre parece que estás en llamada? Él se puso muy nervioso y se fue a su cuarto. Yo les conté a mis papás que mi hermano estaba hablando con desconocidos y ellos me dijeron, debes de ser alguno de sus amigos. Un día yo fingí sentirme mal para quedarme en la casa y agarré su tablet. Empecé a revisar sus aplicaciones y cuando abrí la de mensajes de Messenger me di cuenta que estaba hablando con un señor.